Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Metamorfisios. En este video les voy a explicar acerca de la kinesofobia, aprovechando la temporada de festividades de Día de Muertos, Halloween, etc. Quiero hablarles sobre la kinesofobia y una experiencia personal acerca de este tema. Vamos a empezar con qué es la kinesofobia, cuál es su definición como tal. Y la kinesofobia es el miedo excesivo, irracional y debilitante a realizar movimiento físico debido a una sensación de vulnerabilidad ante una lesión dolorosa o una nueva lesión. ¿Qué quiere decir todo esto? Les voy a contar un story time sobre una paciente que llegó a fisioterapia para rehabilitación de una fractura trimaliolar, ¿no? Entonces, desde el momento que ingresó la paciente, ya de la tercera edad, llegó en silla de ruedas, acompañada de su esposo, con el pie totalmente extendido y elevado. Y así se movía a todas partes. Llegó y su pie arriba, casi que nadie me lo toque. Al momento de la evaluación, vi que tenía un dolor pues realmente grande, tenía un 8 de 10 en escala de EVA. Los rangos de movimiento no estaban realmente tan limitados, sin embargo existía un dolor pues muy grande. Conforme pasaba el tiempo, el fortalecimiento, un poquito de terapia analgésica, etcétera, llegó el momento de empezar a apoyar a las descargas de peso del pie. Es ahí cuando empezó todo el problema, porque cuando íbamos a intentar apoyar, por cierto, un dato curioso, la paciente no quería usar muletas porque le daba miedo caerse. Al momento de llevarla a las barras paralelas, su esposo estaba ahí conmigo en terapia, se puso de pie, temblando sobre las barras paralelas con el pie alzado totalmente, nos sentamos, lo intentamos 3 veces, ¿sale? Para darle confianza, y a la tercera vez nos levantamos, empezó a apoyar el pie, empezó a temblar, a sudar, le dolió, dio un grito de dolor. La sentamos y porque nos empezó a decir que estaba mareando, que quería sentarse. La sentamos, se desmayó durante 10 segundos y despertó y empezó a llorar. Checamos obviamente pues la presión arterial, la saturación, frecuencia cardíaca, la glucosa no se la pudimos tomar. Sin embargo, pues bueno, nos comentaba que el familiar que habían terminado de comer justamente, no tenía mucho tiempo. Entonces, la paciente cuando despertó refirió que había tenido mucho miedo, como no lo había tenido antes, y que ella pensaba que se le iba a romper el pie al momento de pisar porque le dolía mucho. Se empezó a indagar un poquito más y descubrimos que efectivamente la paciente tenía kinesofobia. Pensamos que había sido por alguna reacción del medicamento, sin embargo no estaba tomando algún medicamento que le pudiera provocar eso. Y entonces se investigó y resultó que tenía kinesofobia, ¿no? Entonces en ese caso ella tenía, esa pacientita tenía este miedo excesivo, ¿no? Primero llegó con vulnerabilidad, ¿no? Algo que caracteriza la kinesofobia. Con el pie hacia arriba, casi que no quiero bajarlo porque ni quiero que me lo toque nadie porque se me va a romper, ¿no? Y daba ese miedo excesivo e irracional a lo que le estaba pasando. Y era justamente debilitante porque tenía miedo de realizar las actividades que uno le estaba prescribiendo a la paciente, ¿no? En su tratamiento de fisioterapia. Entonces, la kinesofobia se caracteriza como tal, su definición es esa, ¿no? Y pues realmente se han descrito varios estudios y artículos en donde describen que la kinesofobia se asocia a un mal pronóstico funcional y un mal pronóstico con respecto al dolor, en donde se vuelve crónico, desadaptativo. Entonces, todos los artículos de esta información se los voy a poner aquí en la descripción para que les den una leída y es un tema muy interesante. Entonces, eso es como tal es la definición de la kinesofobia, pero ¿cómo es que funciona? O sea, ¿qué explicación podemos darle, por así decirlo? Hay un modelo que se ha estudiado de acuerdo a esto, de la kinesofobia, que es el modelo cognitivo miedo-evitación, y funciona de la siguiente manera. El modelo cognitivo miedo-evitación se basa primero en lo que es el miedo, en donde una experiencia dolorosa lo considera como amenaza
vienen pensamientos catastróficos y termina en aumento del dolor, que fue justamente lo que le pasó a la paciente, ¿no? El hecho de pisar fue una experiencia dolorosa para ella, lo consideró como una amenaza, ¿no? Porque dice, híjole, si me paro, si piso, es peligroso para mí porque ahí viene un pensamiento catastrófico, se me puede romper otra vez el pie, ¿no? Entonces, y voy a empezar de cero nuevamente, etcétera, y aumentó su dolor justamente, y ese dolor se puede volver crónico, desadaptativo. Entonces, es un ciclo, ¿sale? De lo que es el miedo a evitación, y aquí viene algo importante, que esto va a llevar a la evitación, que la evitación va a llevar al desuso de ese pie, un ejemplo, va a llevar al desuso, ya no voy a querer pisar nunca, lleva a un proceso de discapacidad. No, en este caso no fue lo que pasó, más adelante en qué concluyó todo esto, toda esta historia, pero lo que puede llevar es el desuso a una discapacidad mayor o generar una discapacidad nueva, y esto puede generar depresión en el paciente y generar otra vez desuso, más discapacidad, más depresión, y se vuelve un ciclo vicioso, ¿no? Entonces en esto se basa el modelo cognitivo miedo-evitación, en estos ciclos viciosos que les acabo de comentar, y todo esto que en el fin prevenir una lesión. Es algo que debemos de entender y comprender para que evitemos eso como fisioterapeutas, porque realmente es algo muy común. De hecho, las personas con dolor crónico, y aquí les va un dato importante, por aquí voy a poner el artículo, las personas con dolor crónico tienden más a la kinesofobia, por ende limitan más su movimiento, y algo muy importante, disminuye la adherencia al tratamiento. Si un paciente no está comprometido con su tratamiento por la kinesofobia, no vamos a tener avance ni con el dolor ni con la funcionalidad, ¿no? Entonces, pues viene para abajo todo y ahí nos vamos a estancar bastante. Otro punto a conocer sobre la kinesofobia es de cómo se forma o cómo se empieza a dar la kinesofobia. Y hay dos puntos importantes, que es la experiencia aversiva directa, ya sea el dolor o un trauma, ¿no? Por ejemplo, no sé si de repente, como es en ese caso, ¿no? Que fue el momento de pisar, dolió, ¿no? Dolió suficiente como para generar este miedo, ¿no? Por ejemplo, otro, hablando de trauma, no sé, alguna persona, algún paciente se fractura la mano no sé, chocó con una pared, cargó su peso en la mano, se le fracturó, un ejemplo, pues ahora la persona jamás en su vida va a querer recargarse con su peso, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de cómo funciona la kinesofobia. Pero algo muy importante, y es el siguiente punto, de cómo se da la kinesofobia, es el aprendizaje social. Y aquí lo recalco mucho porque nosotros somos responsables de darle una buena educación al paciente. El aprendizaje social se refiere a que, por ejemplo, el doctor le dice, señora, usted se fracturó el hombro y no me mueva para nada su brazo, ni siquiera me mueva los dedos, ¿no? Y le entra un miedo. O, por ejemplo, nosotros como fisioterapeutas, no, ¿sabe qué? No haga esto o no haga este movimiento porque si no me va a echar todo atrás. Un ejemplo, ¿no? Prohibiéndole a los pacientes ciertos movimientos, y el paciente lo toma como de, ay, no voy a hacer esto porque me voy a empeorar, o porque voy a echar todo para atrás, o empiezan ese tipo de pensamientos y empiezan los pensamientos catastróficos, ¿no? Una percepción de dolor diferente, un dolor desadaptativo, y empieza ahí a generarse un problema. Ahí, como profesionales de salud, tenemos que aprender a decir las cosas al paciente, a educarlo, y justamente es una de las herramientas para justamente controlar lo que es la kinesofobia, que más adelante vamos a ver cómo podemos intervenir esa parte, ¿no? El aprendizaje social también viene desde otro punto, no solamente del área de salud o de los profesionales de salud, sino también desde las personas. Por ejemplo, el paciente se encuentra con su vecina y le dice, híjole, la verdad es que mi hijo tiene eso y no se volvió a recuperar, o le dolió así como no se imagina, o ya no es lo mismo, ya no va a volver a caminar, un ejemplo, ¿no? Entonces ahí empiezan también las ideas catastróficas, y el paciente lo toma muy a pecho y empieza otra vez con la kinesofobia, ¿no? Son dos puntos muy importantes.
hay otra parte de los aspectos cognitivos que se han asociado a este padecimiento: la autoeficacia y la autopercepción de salud. ¿Qué es la autoeficacia? Es la capacidad, es la creencia propia que tiene una persona para creer de lo que es capaz, ¿no? Entonces, por ejemplo, incluso hay varias escalas. Les recomiendo que busquen la escala de autoeficacia general. Escala de autoeficacia general habla de estos aspectos de los cuales las personas creen que son capaces de hacer. E incluso se han visto artículos en donde una persona con una autoeficacia alta va a estar más preparado para los retos y las adversidades que pueda tener una persona, y eso va a disminuir el riesgo de kinesofobia, de padecer kinesofobia ante una lesión, a diferencia con las personas con una autoeficacia baja. Otro punto importante, otro aspecto cognitivo que se relaciona o se asocia con la kinesofobia es la autopercepción de salud. No, ¿cuántas veces no hemos conocido a pacientes que le decimos: señora o señor, ¿cómo se siente ante su salud? ¿Cómo se siente hoy? No, pues bien mal, ya estoy bien mal, ya, ¿para qué vengo? Casi, ¿no? Entonces, desde ahí también eso influye mucho en la kinesofobia. O sea, una persona con una autopercepción de salud buena puede tener menos riesgo para desarrollar la kinesofobia. Y aquí viene algo importante. Bueno, ya que vimos todo esto de la kinesofobia, ¿cómo podemos valorar el asunto? ¿Cómo lo podemos evaluar? Y pues bueno, hay una escala que se llama TAMPA. La escala TAMPA evalúa el miedo al dolor relacionado al movimiento. Hay varias adaptaciones. Hay uno en donde tiene 11 ítems, en donde son preguntas que se califican de acuerdo al 1 al 4. 1 es totalmente desacuerdo, 4 es totalmente de acuerdo. Entonces, de acuerdo a las preguntas relacionadas con el miedo relacionado al movimiento, tú vas a puntuar esa calificación. Entre más alto te salga el puntaje, hay más posibilidad de que el paciente esté presentando kinesofobia, ¿sale? Entonces, aparte de esta evaluación, el hecho de la observación, lo que vimos en el video anterior de la examinación, evaluación, etc., dentro de la examinación viene la observación. Entonces, en este caso, mi paciente que llegó con la pierna elevada, ¿no? Era un signo de vulnerabilidad, un ejemplo, ¿no? Entonces, ahí tú ya vas viendo aspectos que te hacen pensar: este paciente, sus actitudes no van dentro de lo que le pasó, un ejemplo, ¿no? Hay escalas de autoeficacia para ver cómo va a ir el aspecto cognitivo en esa parte, ¿no? De cómo afronta sus problemas esa persona. Entonces, desde ahí nosotros podemos evaluar el miedo al movimiento y poder saber a qué nos vamos a enfrentar cuando el paciente llega a nuestro consultorio, llega a terapia, ¿sale? Recordemos que el paciente se debe ver como un ser biopsicosocial, y esto es parte de todo esto, ¿sale? Que nos va a orientar a llevar una intervención exitosa. Me gustaría que ustedes participen en este video. Ahí pónganlo en la caja de comentarios si han tenido alguna experiencia con algún paciente con kinesofobia y cómo lo han intervenido. Una de las principales intervenciones ante la kinesofobia es, en primer lugar, la educación al paciente, la educación al paciente, la educación al dolor, explicarle cómo funciona el dolor al paciente. Justamente fue lo que se aplicó con esta pacientita que les comento. Se le informó, se le comentó acerca de que el dolor no necesariamente viene de un aspecto biológico, ¿no? Incluso ya el dolor se contextualiza, se puede contextualizar, y viene ya en procesos de nivel nervioso central, es decir, aspectos psicológicos, ¿no? Ahí va a depender mucho el conocimiento del fisioterapeuta y las estrategias de comunicación que tenga con el paciente para hacerle saber cómo funciona el dolor, porque la educación es una de las principales herramientas para poder tratar con la kinesofobia. La confianza también que uno le puede dar al paciente, en cuestión de darles factores de confianza ante hacer un ejercicio. Un ejemplo, por ejemplo, me acuerdo que si la paciente no podía, o su miedo era pisar verticalmente en bipedestación, pues ahora la paciente pisó, digamos, o la ponía a pisar estando acostada sobre la pared, un ejemplo, ¿no? Y que pisaron lo más que pueda, o empujaron una pelota. Darte estrategias de confianza a la paciente y hacerle saber
de que la paciente o el paciente lo puede hacer, lo puede realizar. También musicoterapia, hacer un ambiente no de estrés, sino al contrario, de confianza, y en donde ella se sienta segura de realizar las actividades. Una vez que lo logres hacer, que logres educar a la paciente, todo va a ir mejorando. La paciente actualmente ya camina con una muleta y ahora ya la estamos progresando a que camine sin nada. Esta fue la story time de cuando tuve una paciente con kinesiofobia y se me desmayó. Y este fue el tema de kinesiofobia. Los invito ahí, cómo ustedes intervienen en la kinesiofobia. Pónganme en la caja de comentarios, ¿sale? Experiencias que han tenido con pacientes con kinesiofobia y les voy a estar leyendo a cada uno de ustedes. Nosotros somos Metamorfisios. Nos vemos.